a la clase con relación al tema de valoración en el adulto mayor. Entonces, este último tema que estábamos viendo es nutrición del adulto mayor. Y justamente observamos un video. ¿Qué fue lo que vieron en el videito? A ver, platíquenme. Ay, ay, ay. Alguien apóyeme con su micrófono, se oye. Oración que la persona adulta y cómo fue manejando la situación en cuanto a sus preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más vimos por ahí? Mande. Pues el tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, Tipo de preguntas, bien. ¿Qué más? ¿Qué preguntaba? Le preguntaba si últimamente, en los últimos 3 meses había bajado de peso considerablemente, de 1 a 3 kilos, o no lo sabía. Y a lo que el señor respondió que al parecer no, pero estaba haciendo ejercicio, entonces pues no sabía si eso influía o no. También si había pasado por algún proceso que le impidiera o dejara de comer. Entonces el señor contesta sobre que tiene, creo que se murió un hermano, si no me equivoco, tiene un duelo por ahí y ya no me acuerdo. Sí, muy bien. Muy completo lo que estás comentando. Bien, recordemos que el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA, el que estuvo evaluando la doctora, es una herramienta para valorar el estado nutricional del adulto mayor con base en estas preguntas que le hizo la nutrióloga. Entonces, ellos pueden determinar prácticamente con esta entrevista y Maestra, pueden, sí. perdón, pero creo que no es nutrióloga, es gerontóloga, porque al presentarse ella menciona que es, pues, gerontóloga. Oh, es verdad, tienes razón. Sí, es gerontóloga y sí, me quedé con la idea de que un nutriólogo por lo general es quien hace este tipo de valoraciones. Gracias, gracias No, por comentarlo. también le mide la rodilla, digo, el muslo. Le hace 3 mediciones para verificar que la medición del La médico. pantorrilla, Vero. Sí, eso, ándale, sí. Ujú, Esa, pues. sí, ok. Justamente como les iba comentando, en este tipo de entrevista tiene una sensibilidad del 96%, lo que más o menos nos habla de que acerca mucho el resultado para saber realmente cómo se encuentra el adulto mayor en relación a su estado nutricional. Entonces, esta valoración MNA lo que hace exactamente es medir el riesgo de malnutrición del adulto. O sea, si se dan cuenta, tiene factorcitos así muy, muy importantes en los que va a realizar estas preguntas y hacer mediante una aplicación de parámetros antropométricos, bioquímicos e inmunológicos, si la valoración se está haciendo de manera adecuada o no. Ok, seguramente van a escuchar un poquito de ruido de niños. Si es muy, muy alto, me comentan, por favor. Tu mamá está dando clase. ¿Me la llevo? Ok. ¿Me la llevo? De esta valoración, lo que debemos de valorar de forma intencionada son los factores de riesgo. Si se dan cuenta, esta persona, al preguntarle al adulto mayor cosas específicas, una de ellas habla, por ejemplo, si tiene trabajo, le preguntó, ¿recuerdan? Recuérdenme, por favor, cuáles son las preguntas que le hizo la geriatra al paciente.
Le preguntó el peso, o sea, si había disminución del peso en 3 meses. Le preguntó Ok. cómo había estado siendo su alimentación, si hubo algún detonante, digámoslo así, por el que dejara de comer, eh, si había estado laborando y ya no me acuerdo. No, ya Bien. no recuerdo, nada más recuerdo que eran esas 4. Bien, quiero que identifiquen esto que les voy a comentar, porque justamente esta valoración mide estas cosas. Lo dice, y lo dice la guía de práctica clínica. Mide la situación económica del paciente. Entonces aquí te lo voy a poner con rojo para que recuerdes en qué momento preguntó ella esto. Situación económica del paciente. Mide la mala salud dental. También le hizo preguntas sobre sus dientes. ¿Se acuerdan? Le preguntó si podía masticar o algo. Sí, sí podía. Ah, perdón. Adelante, compañera. No, ya, adelante, yo no recuerdo, la verdad. No, no, sigue. Ahí tú comenta. Le preguntó de hecho si utilizaba alguna prótesis y el tipo de salud dental que tenía Así y es. se cepillaba con regularidad o no. Así es. Entonces, esta también mide la mala salud dental. Le preguntó si había un detonante para que dejara de comer. Eso se llama deterioro cognitivo. Y también al mismo tiempo aquí podemos medir depresión. Esto es súper importante para que identifiquemos lo siguiente que vamos a hacer en la valoración del adulto mayor. Depresión y malos hábitos alimenticios. Alimenticios. ¿Se dan cuenta cómo con estas preguntas le preguntó esto? Y esto lo dice la guía de práctica clínica, que son prácticamente los factores de riesgo con los que prácticamente el adulto mayor cursa para tener una malnutrición. Para malnutrición. Estos puntos aquí porque es importante que los recuerdes. O sea, no son parte de la presentación, pero se me hizo importante ponerlos para cuando te suba esta presentación. ¿Vale? Bien. Después de la valoración médico-biológica, quiero recordarte, si en algún momento viste conmigo el esquema de vacunación o tuviste atención primaria en salud, seguramente vas a recordar que en el esquema de vacunación del adulto existen 3 vacunas sustanciales. En este caso, esta es la cartilla cafecita, la del adulto mayor. En este caso, la vacuna antiinfluenza, la vía es intramuscular, la dosis es 0.5. Pregunta de examen, chicos? Y se aplica a partir de los 60 años de edad. Ok. La vacuna toxoide tetánico diftérico protege contra el tétanos y la difteria. La vacuna se puede empezar a aplicar desde que se es joven sin ningún problema. Recuerda que la vacuna es el día 0, la primera dosis, posteriormente al mes de aplicación y posteriormente 1 año, la tercera dosis. La primera dosis siempre va a ser el día 0, el día que tú elijas ir. La segunda dosis va a ser al mes. Y la tercera dosis va a ser 1 año después. Esto siempre, sí. Perdón, en la Sí. vacuna toxoide tetánico, que dice que va de 0 meses hasta 1 año, ¿son de las vacunas que se colocan como otras? ¿De 0 meses? Ajá.
No, la de 0 meses es BCG. La única vacuna que se aplica a los 0 meses es BCG y probablemente hepatitis B, pero eso estamos hablando de niños. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la primera al 0 meses? ¿Qué significa? No, aquí yo estoy diciendo que es el día 0. El Ah, día ya. 0 es el día que se elige. O sea, puede ser cualquier día de la semana, pero me refiero a que es el día 0 porque está eligiendo ese día. O sea, no hay un día en específico como 2, 4, 6 meses. Así que tú sabes que a los 2 meses, o sea, si tu bebé nació el 1 de septiembre, tú sabes que a los 2 meses requieres ir el 1 de noviembre y sabes que ya pasaron 2 meses. Entonces, el día 0 es el día en que se elige la vacuna. Es el día en que se elige aplicar la vacuna en el adulto. A eso me refiero. ¿Sí queda claro eso? Sí, maestra. Gracias. Ah, perfecto. La segunda es un mes después de aplicada la primera. Y la tercera es al año de haberse aplicado la segunda dosis. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesora, yo tengo una duda, respecto a la vacuna antiinfluenza. Por ejemplo, si un adulto mayor está enfermo, no sé, de tos o infección de garganta, ¿se le puede aplicar esta vacuna? Sí. O sea, sin no tiene problema. ningún problema de que le haga efecto, ¿no? La única contraindicación es que tenga fiebre mayor a 38.5 de cualquiera de las vacunas. Ah, ok, entonces sí se puede aplicar sin ningún inconveniente. Sí. Si ha tenido catarro, por ejemplo. No, nada más, es que bueno, perdón, por ejemplo, es que mi tío me preguntaba eso a 3 días antes porque se la va a aplicar, pero él tiene dolor de garganta, entonces me dijo, por si sale esa como que la pregunta de la influenza en tus clases pregunta, es como que ese de que si se la pone y no le hace efecto a pesar de que está enfermo, si es bueno o malo. Pues sí, prácticamente puedes aplicar la vacuna, aunque la persona tenga catarro, siempre y cuando no haya tenido fiebre. Pero ahorita, dadas las circunstancias de lo del COVID, lo importante sería que no presente un cuadro gripal, que vaya sano. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Y ahorita cómo le van a Ajá. hacer con lo del COVID para aplicar las vacunas a los adultos mayores? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo le van a hacer? Es que lo que pasa es que, bueno, yo fui hoy con mi abuelita al centro de salud para que le aplicaran la vacuna y me dijeron que no la podían dejar pasar por la edad. No, ahorita sí se les va a aplicar, solamente tú, o sea, puedes decirle, voy al servicio de vacunas. Solamente sí te sugiero que vayas en un horario en el que no haya mucha gente. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que se están realizando pruebas de COVID terminan como a las 10 de la mañana, 11. Después de las 11 del día ya casi no hay gente, más bien ya no hay gente formada. Es muy raro que un centro de salud tenga ya gente formada. Entonces, lo que puedes hacer es ir en un horario más tardecito, o sea, pasando por ahí del mediodía para aplicarle la vacuna sin ningún problema. Y tú puedes argumentar que eres personal de salud y que tu abuelita es mayor de edad y que vas al servicio de vacunas. Nada más. Okay. Sí, porque Ajá. de hecho fui hoy porque ya había ido a preguntar y dijeron que solamente las estaban aplicando los días jueves. Llevé a mi abuelita y no nos dejaron pasar. Pero es Claro. hacer lo que me está diciendo. Pero varía porque, por ejemplo, mi mamá hoy fue al seguro, tenía cita médica y escuchó que a muchos les dijeron que no había y que hasta noviembre se las podían poner y a otros les decían que llegaran mañana, bueno, el día de mañana. Entonces, ¿quién sabe? Maestra. Ok, ubican el centro de salud que está enfrente de la Unitec. Sí. Yo trabajo en ese centro y ya te puedes ir a aplicar la vacuna sin problema. Si vas después de las 11 de la mañana, ya no hay nada de gente.
¿Hay gente formada para vacunas? Sí, pero ya no hay gente para hacerse pruebas de COVID. Estas están hasta las 9:30. Ahorita no hay tétanos, solamente hay influenza. Y puedes argumentar que eres personal de salud. Ok, gracias. Ok. Gracias, Miss. ¿Sí? ¿No de qué? ¿Qué Profe, pasa? Dime. tengo otra pregunta. Por ejemplo, Órale. si yo me puse la vacuna en enero, ¿me la puedo poner ahorita ya o me tengo que esperar hasta enero? Deben haber pasado por lo menos 10 meses de haberte aplicado la primera dosis. Solamente espera que pasen unos días en relación a la fecha que tienes de la última aplicación, aunque en realidad ya no tiene que ver si te la puedes aplicar sin ningún problema. Ah, gracias, maestra. Pero si llevas tu cartilla y ven tu cartilla, te van a pedir que vayas hasta que se cumple el año o 10 meses después, cuando en realidad sí se te puede aplicar. Ah, bueno, gracias, maestra. Tengo la misma pregunta que la compañera hizo. Yo me la puse en Unitec porque me la aplicaron ahí en Unitec, la de la influenza. Entonces tengo que esperarme exactamente un año. Por lo menos, ¿te la pusiste en enero? Ajá. No, pues ya vete a aplicar. Ah, Más ok. ustedes que son personal de salud, o sea, Ajá. tú dices que eres personal de salud y te la ponen. Ah, ok, gracias. Maestra, Dime. y el hecho de que vacunen a la población, pues, de adulto mayor, espérame tantito. Ok, mientras te voy comentando que la vacuna de toxoide tetánico también tiene una vía intramuscular y también se aplican 0.5 mililitros de esa vacuna. ¿De acuerdo? Es Sí. que los ruidos. Está bien. Ajá, que el hecho de vacunar a las personas adultos mayores no dejarían pues un poquito debilitado su sistema inmune, porque pues sabemos que son virus o en la mayoría atenuados y que pueden como manifestar la enfermedad de una manera menos agresiva y pues ahorita con lo del coronavirus que puedan quedar vulnerables ante esa situación. No, lo que hacen es activar el sistema inmunológico, de hecho. Y ahorita, precisamente, normalmente esta vacuna llegaba a fines de año, a fines de octubre, pero por las circunstancias propias del COVID y porque ya va a empezar la temporada de influenza, pues obviamente lo que quieren es ahora sí que contrarrestar los eventos adversos de una influenza, o sea que la gente realmente quede protegida contra influenza y si ya tenemos coronavirus en este momento, pues que se evite una segunda epidemia. Por eso se está haciendo con tiempo. Y cada año va mutando el virus de la influenza. Entonces van siendo diferentes también los antígenos que van cambiando dentro de la vacuna, de acuerdo a la cepa que esté circulando en el medio ambiente. Entonces yo no, al contrario, o sea, yo hasta pienso que una persona con adulta mayor tiene mayores posibilidades de supervivencia que si no está vacunado. Me refiero porque a veces hay como, por ejemplo, les aumenta la temperatura un poco y eso llegue a influir. Pues es que en realidad la temperatura, o sea, aumenta con cualquier vacuna. No importa que sea influenza, también puede, con tétanos le puede dar fiebre a la persona, pero no tiene que ver, o sea, no por tener fiebre está susceptible. Acuérdense que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo en el que entra un agente patógeno externo y el cuerpo se quiere defender. Entonces, la manera más fehaciente para el cuerpo de defenderse ante esto es elevando la temperatura para matar al virus. Eso es lo que, o sea, es una reacción inteligente que tiene el hipotálamo para defender a tu organismo de cualquier agente patógeno extraño. Entonces, no te deja débil, al contrario. O sea, es la búsqueda totalmente de generar la inmunidad en el cuerpo de la persona. Pero solamente lo logras con justamente poniendo tu cuerpo
en evidencia de un agente etiológico externo. En este caso es una vacuna. Ok. Entonces, de hecho, tu cuerpo, cuando a ti te ponen una vacuna, tu cuerpo en ese momento comienza con las inmunoglobulinas A. Si yo te di clase de atención primaria, te expliqué esto de las inmunoglobulinas. A todo mundo se lo digo. Empiezan las inmunoglobulinas A, y que son las primeras que empiezan a actuar, y hasta te lo explico con una gripa. Lo primero que te da cuando empiezas con una gripa es que sientes los ojos llorosos, y las inmunoglobulinas A son las lágrimas. Son lágrimas, todo lo que está en las mucosas, en la nariz y las mucosas de la boca. Entonces empiezas justamente como que no te sabe nada, y también empiezas a no oler, justamente por esto, porque es el primer mecanismo de defensa del cuerpo humano. Posterior a esto empiezan las IgG, y las IgG entonces ya se van a la parte del músculo liso. O sea, a algunas personas les da hasta diarrea, otras, es lo mismo que pasa con el coronavirus. El problema es que esta situación de la influenza se puede confundir. Denme un segundo. Ok, entonces justamente, o sea, después comienzan las IgG, luego las IgE y al final las IgM, que son las de memoria. Y todo esto dura prácticamente 21 días aproximadamente. Jessica, tienes levantada la mano, dime. Jessica, no se te escucha nada. Luis, ¿ya me escucha? Ya. Ah, ok. Bueno, le comentaba, ve que había dicho que, bueno, al momento de... Otra vez ya no se te escucha nada, Jessica. Ay, ¿ya, Imis? Sí. Ah, ok. Ah, bueno, otra vez le comentaba eso de que había dicho de lo de las inmunoglobulinas, que Ajá. llega el momento en que ya no hueles y ya no te saben las cosas y todo esto. ¿Qué pasa cuando ya es permanente? O sea, que ya de plano ya no, hay personas que ya no les regresa como al 100% el sentido del gusto y el olfato. Seguramente quedaron dañadas ahí las terminales nerviosas o las terminales de las papilas gustativas. ¿Y ya no tiene cura, Miss? Sí, con el tiempo se va recuperando nuevamente. Pero es muy lento, ¿no? Sí, muy Ok. lento. Lo mismo pasa con la capacidad respiratoria. De hecho, por ejemplo, en pacientes con COVID pueden quedar, por ejemplo, con secuelas de una saturación de oxígeno en 82, 83. Pueden continuar haciendo su vida normal, y hasta que van pasando varios meses es como vuelven a recuperar la capacidad respiratoria del 90 para arriba. Ok, Miss, gracias. Sí, de hecho hay ejercicios, por ejemplo, en este caso hay ejercicios respiratorios para apoyar a los pacientes. Y bueno, pues ahora sí que en la cata de los alimentos, pues ya poco a poco se irán dando cuenta que va aumentando esto. Maestra, Dime. hay una pregunta que le hicieron en el chat que a mí también me interesa. Dice que si en personas recuperadas con COVID se puede aplicar la de la influenza. No, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Déjame ver si puedo abrir el chat. Dame tantito chance. Ya la vi. Karen Lisset dice, ¿en personas recuperadas de COVID se les puede aplicar la de la influenza? No, sí se les puede aplicar sin ningún problema. De hecho, son a las personas a las que también se requiere aplicar en algún momento, pero requieren haber pasado por lo menos 15 días de haber sido diagnosticados o sea, que hayan estado en confinamiento totalmente, para que
puedan ya recibir vacunas. Ok, muchas gracias. Al Benito Juárez en Naucalpan, sí, también, Mayra, sin ningún problema. Emilia, ¿qué pasó? A ver, entonces yo puedo ir al centro de salud y aunque sea estudiante de ciencias de la salud, ¿puedo irme a vacunar? Sí, tú puedes comentar a lo mejor que estás trabajando actualmente en un servicio de salud o que estás, que eres personal de salud. O sea, puede que no digas que eres estudiante, pero si dices, hola, buenas tardes, vengo a ¿Y si me vacunarme de piden mi alguna infancia. credencial o algo? No, no te van a pedir nada. Van a confiar en tu criterio, o sea, en lo que tú digas. ¿Y si me llevo mi bata? Ah. Pues sí, lo que tú quieras. Solamente No llega estoy con la confianza de decir, ajá, que eres personal de salud, porque sí lo eres. Pues, Missy, si voy Parece absurdo, a pero su centro, ¿perdón? Miss, y si voy a su centro de salud No. y digo que tengo conexión. no digan mi nombre, por favor. Si nada más eso les ¿Por qué? pido. ¿Que no nos la van a poner o Que no qué? digan mi nombre. ¿La vergüenza no soy de una... nosotros acaso? por supuesto que no. Yo jamás en la vida me avergüenzo de mis alumnos. Pero no soy una buena... Bueno, sí me he avergonzado de uno que otro, pero no diré nombres. Pero es una bromita. Pero no es adecuado que digan que van de parte de mi nombre, porque entonces entra como un conflicto de interés. Y a lo mejor pudieran comentarles que, o sea, pudieran negarles la vacuna. Entonces, prefiero que digas lo que sí eres y eres personal de salud. O sea, ya te vas a tus prácticas en enero o en febrero y vas a requerir tener esa vacuna. Eso es cierto. Tiene toda la razón. Pues sí. No requieres de decir mi nombre para que te apliquen una vacuna. Y si lo dices, se van a dar cuenta que eres estudiante. Solamente di, soy personal de salud y ya. Vengo a aplicarme la vacuna. Y ya. ¿O no eres personal de salud? Sí. Profe, entonces entendí que, bueno, en marzo yo me apliqué la vacuna. Tengo que esperar 10 meses, había dicho, ¿no? Para poderme Sí, tú sí volver a requieres aplicar. esperarte. Sí, tú sí requieres esperarte por lo menos de aquí a diciembre o enero. Porque apenas han pasado 6 meses. ¿Qué pasa? Ok, profe, gracias. Ok. Bien, la siguiente vacuna es vacuna antineumocóxica 23 valente. Esta vacuna se puede aplicar a partir de los 60 años de edad y tiene prácticamente un intervalo de aplicación de cada 5 años. Pero al aplicarse a los 60 años de edad, se aplica una dosis y posteriormente después, si se aplica después de los 65 años de edad, se considera dosis única. ¿Por qué te comento esto? Porque vas a encontrar personas que se apliquen la vacuna a los 58, 55, porque a lo mejor tienen alguna comorbilidad asociada como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer, o sea, tienen alguna enfermedad que esté asociada, ya sea a la edad o enfermedad propiamente. Entonces, si te encuentras una persona que haya tenido alguna dosis previa antes de los 60 años, la siguiente dosis de aplicación es a los 5 años. Voy a poner primera dosis aquí a los 60 años de edad, se supone, eso dice el manual de vacunación. Y la siguiente dosis 5 años después. No se puede aplicar antes de 5 años. Es una de las vacunas más efectivas que hay en todo el país y en todo el mundo, de hecho. Es tan efectiva que su
que justamente esta parte de la aplicación dura 5 años. Bien. ¿Tienes alguna duda con relación a las vacunas? Porque ya vamos a pasar al siguiente tema. No, ninguna. Perfecto. Bien, la siguiente es una evaluación mental y psicoafectiva del paciente geriátrico. En esta evaluación psicoafectiva vamos a ver lo que es la evaluación del deterioro cognoscitivo, la evaluación de la depresión y la evaluación del delirium, que son 3 cosas totalmente diferentes. Ok, esta evaluación del deterioro cognoscitivo habla de un déficit de las funciones mentales superiores. Las primeras funciones mentales superiores son estas, que son el lenguaje, el razonamiento, el cálculo, la memoria, las praxias, las nocias y la pérdida de la memoria como una parte muy esencial de esta evaluación. Entonces, ¿quién me quiere decir qué son las praxias? ¿Lo puede repetir, por favor, profesora? Ok. En la evaluación, esta primera evaluación, estamos viendo el tema de evaluación mental psicoafectiva del paciente geriátrico. Si te acuerdas, voy a regresar esta diapositiva hasta acá. Yo te mostré que en la guía de valoración de práctica, en la guía de valoración de práctica clínica del adulto mayor, hay varias valoraciones que se hacen en relación al adulto mayor. Y aquí tenemos una, justo donde estoy señalando aquí en la evaluación mental y psicoafectiva del adulto mayor. En esta se hacen estas evaluaciones, se hacen 3. La evaluación del deterioro cognoscitivo, el de la depresión y el del delirium. ¿Hasta ahí estamos claros? Son 3 diferentes. La primera que vamos a ver es el deterioro cognoscitivo. ¿Cómo tú sabes cuando a una persona se le va deteriorando a ver, ¿qué es para ti la palabra, qué significa para ti la palabra cognoscitivo? Vamos a comenzar a generar un contexto y un constructo de esto. ¿Qué es para ti la palabra cognoscitivo? ¿Conciencia? Otra vez, por favor. ¿La mente o el razonamiento de la persona? Mente o razonamiento, sí, puede ser. ¿Pueden ser las actividades que una persona adulta hace diario, o sea, de la vida cotidiana? No, ese es otro tipo de valoración. ¿La capacidad de generar conocimiento? Sí. Literalmente, la palabra cognoscitivo se refiere a que sirve para conocer. Así, literal, cognoscitivo es que sirve para conocer. Entonces, el deterioro de lo que sirve para conocer es lo que vamos a ver en este momento. Cuando tú naciste, hay un maestro que tengo que me encanta la forma en la que nos explicó esto, pero tiene mucha razón y ahorita vas a ver por qué. ¿Por qué motivo necesitamos nosotros hacer este tipo de valoraciones? Cuando tú naces al mundo, cuando tú vienes al mundo con tu familia, tú vienes como un celular nuevo. Cuando tú tienes un celular nuevo, ¿qué es lo primero que le hacen en la tienda? A ver, recuerda ese evento con ese celular. Lo actualizan, ¿no? Lo actualizan. Lo actualizan. Carcasa, le compras su mica. Le ponen un chip. Verifican que sí funciona. Ok, en los bebés pasa casi lo mismo, ¿no? Cuando nace un bebé, lo primero que haces es verificar si funciona la vía aérea e incluso meten una sonda Nelaton para verificar que pase totalmente la sonda hacia el estómago y que el bebé no tenga atresia esofágica o que no tenga alguna alteración esofágica, ¿no? Es lo mismo que haces tú con un celular, revisas que funcione.
Y luego, ¿qué le empiezas a meter al celular? Ya te lo llevaste a tu casa. Para que funcione a tu ¿El manera y como tú quieres, le metes un chip. ¿Y a ese chip qué le metes? Información y memoria. Así es. Entonces empiezas a meter información en el chip y empiezas a instalarle aplicaciones y empiezas hasta le eliges un lenguaje, ¿no? Cuando lo empiezas a configurar. Eliges un lenguaje, eliges la hora en la que quieres que esté programado. En el adulto mayor, nosotros vamos a medir todos esos lenguajes con los que ellos ya estuvieron programados. Porque llega un momento de la vida en el que tú ya estás programado. Y, por ejemplo, una de ellas es el lenguaje. En México, ¿tú qué lenguaje crees que es el que hablamos? ¿Con qué lenguaje fuiste programado tú? Con el coloquial. Pues sí, puede ser con el coloquial o simplemente español, ¿no? Todos en México hablan español. ¿Sí o no? Sí. Ok. Si tú tienes una carrera, ¿tú consideras que hablas igual que una persona que solamente estudió la primaria? No. Bien. Eso se llama razonamiento. La manera en la que tú utilizas todos esos conocimientos es lo que nosotros vamos a medir en esta evaluación. ¿Cómo utilizas lo que tú sabes? Por ejemplo, si te dicen que tienes una naranja frente a ti y te dicen que la partas, por lo general ya te lo estás imaginando y ya te estás imaginando de qué parte de la naranja la vas a partir. El verdadero es el conocimiento o la parte del deterioro cognitivo consta de que el adulto mayor no sepa qué hacer con el cuchillo y la naranja frente a ellos. Porque el razonamiento en general dice que tú ya estás pensando en partir esa naranja con ese cuchillo. Y ese es tu razonamiento. El siguiente es el cálculo. Cuando fuiste programado de niño para hacer operaciones matemáticas, te dijeron que 2 más 2, ¿cuánto suma? Hola. 4. 4. Yo dije, ya tiene el deterioro. Ya dije, ya voy a empezar a medir el deterioro cognitivo con los alumnos. Ok, entonces el cálculo es justamente la manera en la que las personas realizamos operaciones matemáticas para llegar a un resultado. Entonces también podemos medir el cálculo con los pacientes. Si tú le dices, por ejemplo, que sume 5 más 5, puede ser un adulto mayor que te conteste de inmediato y puede ser un adulto mayor que comience a contar dedo por dedo. Entonces ahí ya estaríamos hablando de un cálculo o de un deterioro cognitivo. En la memoria, por ejemplo, le vas a decir, le voy a dar 3 palabras para recordar. Es un ejemplo, ¿eh? Ahorita vamos a ver varias escalas. Tú le puedes dar varias palabras para recordar. Por ejemplo, decirle cuchara, auto, volante. Y vuelves a preguntarle, le cuentas una historia al paciente y después de la historia le pides que recuerde esas palabras. Entonces ya serían de memoria. Ok. Luego viene la siguiente que son las praxias y las gnosias. Las praxias son todas las habilidades motoras. Si te das cuenta, cuando somos nosotros jóvenes podemos agarrar las pinzas de la ropa con mucha facilidad y podemos hacer presión con ellas. Conforme vamos pasando los años, esas pinzas se nos va dificultando agarrarlas, como las pinzas de la ropa. Estas son las praxias. ¿Qué tan práctico? ¿Qué tan bueno eres para nuevamente volver a generar esas actividades motoras? Y las gnosias, sí se escribe gnosias,
Las náuseas están relacionadas con todo lo que vemos, con la capacidad de reconocer y atribuir un significado a esas cosas. Por ejemplo, si tú ves aquí en México una sandía y la ves en China, aquí en China va a ser una sandía, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, se supone, hay náuseas visuales y náuseas auditivas. Entonces, en las visuales, pues a lo mejor tú puedes reconocer lo que es, por ejemplo, una sonrisa. Aquí en China la sonrisa es la sonrisa, o sea, sigue siendo la sonrisa. Sí. Y en las auditivas, si tú escuchas el sonido de una campana, aquí en China es el sonido de una campana. Eso es una agnosia. Reconocer la manera de algo que hay en el exterior y atribuirle un significado a eso. Puede ser, como te digo, una cosa física o puede ser un sonido. Y del déficit, la parte más común del déficit es la pérdida de la memoria. El deterioro cognitivo con relación a la pérdida de la memoria es el más frecuente en el adulto mayor. Y bueno, toda esta evaluación, una vez que se encuentra en el adulto mayor, se considera un síndrome geriátrico. ¿Te acuerdas que comentábamos que es un síndrome? Sí. ¿Un conjunto de qué? De síntomas. Conjunto de síntomas y signos y síntomas, así es. Entonces, tú vas a ver a lo mejor que los signos, pues tú le empiezas a presentar al paciente frente a ti una operación matemática y a lo mejor el síntoma va a ser un rostro confundido o a lo mejor hasta el lenguaje puede ser que comience a hablar con las palabras hacia otro, o sea, va a comenzar a generar una conversación en la que ni siquiera tú vas a entender el lenguaje de la persona. Por eso se considera un síndrome geriátrico. Y para esta evaluación es necesario realizar un diagnóstico de demencia. Te voy a subir todas las valoraciones que encontré con relación a esto. Dime. Profesora, entonces, bueno, a lo que le entendí, entonces en el paciente geriátrico también puede haber más bien si hay una afectación en los pares craneales, ¿no? Porque todo lo que está mencionando con las funciones cognitivas tiene que ver con los pares craneales porque no llega la estimulación correcta al cerebro para realizar todas estas funciones cognitivas. En algunos sí. En algunos sí pueden estar afectados pares craneales, en otros no. Ah, ok. O sea, y depende mucho también de las enfermedades. Acuérdense, ustedes todo el tiempo requieren pensar en las enfermedades que están asociadas a. Si el paciente tiene diabetes y está descontrolado, siempre va a haber a lo mejor en este caso pudiera haber, por ejemplo, en el lenguaje, un paciente a lo mejor con 600 de glucosa, llega al hospital y comienza a hablar de manera poco razonable, no le entiendes lo que dice. Puede ser que haya tenido un deterioro cognitivo en ese momento, pero no quiere decir que es el mismo deterioro cognitivo en un adulto mayor. ¿Me explico? O sea, a lo mejor es porque en la diabetes está en ese momento pasando por un trastorno de signos y síntomas, dada la glucosa que trae. O, por ejemplo, ocurre muy seguido, ¿sabes quién es el paciente perfecto? Un paciente que tiene daño hepático. El paciente con daño hepático o renal comienza a elevar los niveles de creatinina. Y la creatinina, al estar inmersa en el cerebro, porque obviamente viaja por torrente sanguíneo, el paciente comienza a tener una apraxia, una agnosia visual y auditiva. O sea, el paciente te puede decir que hay un ropero ahí enfrente y que le des algo que está en el ropero y puede no haber ese ropero. Y es una agnosia visual. O sea, el paciente está interpretando algo, pero no hay ese algo ahí. O puede ser que esté diciéndote, es que yo lo escucho, yo escucho que ahí viene. ¿Que viene qué? Pues el tren, escúchalo. ¿Pero cuál tren? Y a lo mejor, o sea, ni siquiera hay unas vías del tren cerca, pero el paciente tiene una náusea auditiva.
O probablemente el paciente haya sufrido una contusión cerebral, pues sí, un adulto mayor, probablemente se cayó, tiene una contusión cerebral y dentro de esa contusión probablemente esté tan inflamado el cerebro que a lo mejor el lenguaje no es adecuado, el razonamiento, el cálculo, la memoria, o sea, todo no funciona en ese momento, pero no quiere decir que sea una evaluación del deterioro cognitivo del adulto mayor. Quiere decir que fue un evento adverso relacionado con esa situación o ese evento que ocurrió con el paciente. Porque puede ser que pase una semana o 2 semanas con ese paciente y se recupera al 100% y vuelva a recuperar el lenguaje, razonamiento, cálculo, memoria, praxis, todo esto. En un paciente adulto mayor, cuando nosotros hacemos esta evaluación, es porque tú ya estás notando que hay un deterioro y que es irreversible. Entonces, requieres estar muy claro y observando al paciente. Yo te lo dije en la clase 1. Literalmente tú todo el tiempo eres observación frente al adulto mayor. Todo el tiempo estás viéndolo, qué está haciendo, cómo está caminando, qué te está diciendo y si lo que te dice es congruente. ¿Sí recuerdas que te lo comenté? Precisamente por este tipo de valoración, porque no es lo mismo valorar un deterioro que se ha ido dando poco a poco a evaluar un deterioro por una caída, que también vamos a ver eso. Bien, ¿tienes dudas? Estas valoraciones están un poquito largas, mucho, muy largas. Yo creo que vamos a terminar hasta la siguiente clase, todo esto, porque sí está bastante sustancioso, pero están muy buenas. Y ¿sabes algo? Esto te puede servir para valorar también un adulto joven desde otra perspectiva. O sea, si hay cosas que tú no habías notado en la forma de valorar a un adulto o a un niño, este es el momento para que lo aprendas y para que también lo lleves a la práctica de cómo son los niños, cómo son los adultos, cómo son las adultas mujeres y cómo son los adultos hombres. Porque créeme, valorar a una mujer en edad fértil y valorar a una mujer embarazada también tiene mucho que ver con la parte de las emociones. Entonces, pues imagínate, hay mujeres embarazadas que te acercas y se ponen a llorar de la nada. Y es como, o sea, parte de las emociones y de todas las hormonas que están secretando como mujeres embarazadas. Pero imagina que te acercas a una mujer adulto joven de la misma edad, solamente que esta a lo mejor tiene esquizofrenia y todo el tiempo tiene un delirio de persecución, de que alguien no le está permitiendo llevar a cabo su vida normal porque está siendo perseguido. ¿Sí me explico? O sea, un deterioro cognitivo en el adulto mayor es prácticamente evaluar cómo ha sido durante toda su vida y cómo en ese momento ya ha comenzado a perder varias situaciones en su vida personal. En este caso, imagínate la memoria. Precisamente por eso evaluamos también Alzheimer, Parkinson, ¿sale? Bien, entonces, en esta evaluación del deterioro cognitivo tenemos un instrumento clínico. Aquí te lo puse y te lo voy a agregar en la plataforma con justamente con el PDF de esta evaluación para que lo vayas viendo. ¿Qué necesitamos para la evaluación del deterioro cognitivo? Número 1, un instrumento clínico. Este es mi instrumento clínico, es el Mini Mental State Examination, que es prácticamente el MMSE, y ahorita vamos a ver de qué consta. La historia clínica completa de la persona, lo que te decía, saber todo lo que la persona ha sido en su vida. Imagínate que fue boxeador. O sea, el deterioro cognitivo o cognitivo se puede dar de acuerdo también a la cantidad de golpes que ha recibido el paciente. Y a lo mejor el deterioro comenzó años atrás y no precisamente a los 60 años. Probablemente empezó a los 40 a olvidar cómo se hacían operaciones matemáticas, porque probablemente a lo mejor en su vida joven se pasó pues prácticamente recibiendo golpes en la cabeza. Entonces también eso tiene mucho que ver. ¿Este no se usa también en las enfermedades psiquiátricas? No escuché bien.
¿Este no se hace también en las enfermedades psiquiátricas? Psiquiátricas es parecido, pero para eso, para las enfermedades psiquiátricas se requiere otro tipo de especialista. En este caso es un médico psiquiatra. Y un psiquiatra, por lo general, estudia primero medicina y después comienza a estudiar psiquiatría. No cualquiera es un psiquiatra, ¿eh? O sea, no te dejes así como guiar por la parte de que soy psicóloga y luego voy a estudiar psiquiatría. No, requieres estudiar medicina para estudiar psiquiatría. Y luego creo que fue 5 años de psiquiatría, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, puede ser que sea muy parecida, pero estamos hablando de un adulto mayor sano y de un adulto mayor ambulatorio, un paciente adulto mayor que se puede mover. También el deterioro cognitivo es distinto en una persona que se encuentra encamada. Muy distinta. Acuérdate que el cuerpo humano necesita incluso sol para poder tener las funciones del cuerpo de mayor, o sea, adecuadas. Tú no puedes tener una pigmentación adecuada de la piel si no te asoleas. Y no porque vayas y tomes el sol, sino porque con eso se activa la vitamina D y se activan prácticamente la mielinización en nuestra piel y es lo que hace que nos veamos morenitos o blanquitos. Entonces, también nuestros riñones necesitan grasita, nuestro cerebro necesita grasita para pensar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos sí necesitamos y nos las hemos ido quitando, porque pues nuestras propias creencias también generan que tomemos elecciones que no son adecuadas. Entonces, esta parte sustancial de una evaluación del deterioro cognitivo lo estamos viendo en un adulto mayor ambulatorio, que puede entrar y salir de una clínica sin ningún problema. Ok, en el siguiente necesitamos el mínimo examen del estado mental, que es este, y este examen identifica trastornos de la memoria y deterioro cognitivo. Lo voy a hacer un poco grande para que podamos leerlo. Y bueno, como ves viene la fecha, el nombre del paciente, como siempre, que debe, acuérdate que es una de las acciones esenciales de enfermería, la fecha en la que es aplicado la fecha de nacimiento del paciente, si es hombre o mujer, qué edad tiene y, súper importante, estudios o profesión, qué grado de estudios tiene el paciente. Y esto lo vamos a necesitar. Número de historia, porque se puede repetir cada vez que el paciente tenga alguna situación personal o cada vez que el paciente presente a lo mejor nuevos datos de deterioro psicológico. Y las observaciones. Preguntas de orientación temporal. Saber en qué año, estación de temporalidad, otoño, invierno, primavera, en qué estación estamos, en qué día, o sea, qué día estamos hoy, qué mes estamos hoy y qué día de la semana es, de lunes al domingo, por ejemplo. En la siguiente, ¿en qué hospital o lugar estamos? Si es que estamos en alguna unidad de salud. ¿Qué piso? Si el paciente subió, bajó escaleras, planta, sala o servicio, dice. ¿En qué pueblo? Si estamos en un pueblo o en una ciudad. ¿En qué provincia estamos? ¿En qué país o nación? O sea, que el paciente se ubique en el espacio. ¿En qué espacio es el que está ocupando él actualmente? Ya sea con una unidad de salud, con la Ciudad de México. Y mira, te decía, en la siguiente pregunta dice, nombre 3 palabras, peseta, caballo, manzana, o balón, bandera, árbol, a razón de 1 por segundo. Luego se pide al paciente que las repita. Esta primera repetición no otorga la puntuación, otorgue 1 punto por cada palabra correcta, pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3 hasta máximo 6 veces. Entonces le puedes decir al paciente, peseta, caballo, manzana, y el paciente requiere decírtelo 3 veces más. Si no, puedes decirle balón, bandera, árbol, y requiere decirte 3 veces más.
Por cada vez que mencione una de estas palabras, vale un punto. Así que como se menciona 6 veces, dice un máximo de 6 veces y puedes repetirla mínimo 3 veces, puedes decir, por ejemplo, peseta, caballo, manzana, peseta, caballo, manzana, peseta, caballo, manzana, peseta, caballo, manzana, hasta 6 veces. Y si el paciente las dice en el orden en que se le están diciendo y dice las 3 palabras continuas, tiene una puntuación máxima. Luego la pregunta de abajo. Se tiene 30 euros y me va dando de 3 en 3. ¿Cuántos le van quedando? Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que deletree la palabra mundo al revés. Y entonces aquí dice que deletrees al revés. 30, 27, 24, 21, 18, de 3 en 3, hacia atrás. Y este es atención al cálculo. Si te das cuenta, está midiendo todo lo que vimos atrás, que es prácticamente, por ejemplo, aquí dice fijación del recuerdo, es memoria, atención al cálculo, que es cálculo. Preguntar por las 3 palabras mencionadas anteriormente. ¿Recuerdan cuáles fueron las 3 palabras? Se supone que requiere recordarlas. En este caso, volante y auto. En el primero, ¿no? Las que yo les dije. Ajá. En este mini mental viene prácticamente peseta, caballo, manzana, y aquí dice balón, bandera, árbol. Entonces, tú con esta evaluación le vas a ir dando los puntajes. Bien. En la parte de abajo dice, preguntar por las 3 palabras mencionadas anteriormente. Le vuelves a preguntar nuevamente. Y luego aquí vienen 6 formas de preguntar al paciente nuevamente. Denominación. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué es esto? Hacer lo mismo con un reloj de pulsera. Y si te dice que es un lápiz o un reloj, le pones 1. Si no te contesta, le pones 0. Repetición. Pedirle que repita la frase ni sí, ni no, ni pero. O en un tregal había 5 perros. De acuerdo a esta frase, él te la requiere repetir nuevamente. Luego dice órdenes. Pedirle que siga la orden. Coja un papel con la mano derecha. Dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Coge la mano derecha. Dobla por la mitad. Pone en el suelo. Si lleva a cabo estas cosas en el orden en el que tú se lo estás diciendo, va a tener un punto. ¿Sí estás cachando esta parte? Esto es súper importante, ¿eh? ¿Tienes dudas? No por el momento, gracias. Bien. Dice aquí, coja un papel con la mano derecha. Si tienes algo en la mano, levántalo en ese momento. Dóblalo por la mitad. Póngalo en el suelo. Son 3 órdenes continuas y las 3 las requieres seguir. La siguiente es lectura. Escriba legiblemente en un papel. Cierre los ojos. Pídale que lo lea y haga lo que dice la frase. Escriba legiblemente en un papel. Cierre los ojos. Pídale que lo lea y haga lo que dice la frase. Si lo hace es 1, si no lo hace es 0. Escritura. Que escriba una frase con sujeto y predicado. Espero que no se te hayan olvidado tus frases de la primaria. Dime una frase con sujeto y predicado. ¿Ya tienen deterioro cognitivo? A ver, ¿cualquier oración? Sí, la que gustes, con sujeto y predicado. Juan tiene un cuaderno rojo, no sé. Mal. Porque ya me dijiste el sujeto, el verbo y el predicado.
solamente sujeto y predicado. Ok. ¿El perro ladra? ¿Un cuaderno rojo? El cuaderno rojo. ¿El Pedro Sí. ladra? Perdón, ¿el perro ladra? Ya me dijiste un verbo. Ladrar es un verbo. El cuaderno rojo. El cuaderno rojo está bien, pues sí es un sujeto y predicado. ¿Quién más? La flor grande. Muñeca fea. Muñeca fea, pero ahí no tiene sujeto. Muñeca fea no tiene sujeto. La camisa de rayas negras. La camisa, uy, no, ya tiene sujeto, predicado y un montón de adjetivos calificativos. Nube grande. Ya tiene un adjetivo calificativo. Grande es un adjetivo calificativo. Las nubes. Nubes, ajá, las es el predicado y las nubes, pues sí, el sujeto o puede ser la persona. ¿Sí me explico? O sea, tú requieres estar bien claro en lo que le vas a preguntar al paciente. No te puedes dar tantito chance de mencionar un verbo, dado que el Minimental te está pidiendo así cosas muy específicas. Dice sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Qué bueno que ya te diste cuenta tú solo que requieres regresar a tus clases de la primaria. Luego dice copia. Dibuje dos pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 ángulos y la intersección. ¿Cómo dibujarías un pentágono? A ver, dibuja un pentágono en tu cuaderno y ya sea que prendas tu cámara y me lo muestres o que mandes en el WhatsApp del grupo el pentágono dibujado con los 10 lados. Dibuje dos pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal cual. Me dices cuando ya los hayas escrito o los mandas al WhatsApp del grupo. Mamá. Ay, déjala. Dijo intersectados, ¿verdad, maestra? Así es.
Bien, voy a irme al WhatsApp. Ahorita te presento en el WhatsApp lo que hicieron y si tienen un punto o no lo tienen. Te voy a compartir mi pantalla del WhatsApp. A ver, déjame ver si no la puedo compartir aquí para que la veas. Bien. Dice pentágonos intersectados. El Minimental dice dibuje dos pentágonos intersectados y pida al sujeto que los copie tal cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 ángulos y la intersección. Ok, aquí están los 10 ángulos y la intersección en el primero. Este está bien. Este está bien. Este también está bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ok, ¿te das cuenta cómo puedes generar justamente esta... buscarles una imagen de un adulto que no lo pudo hacer. Dame mi pluma, Ángel. Dame mi pluma. Que se me hace que lo googlearon. Okay. Bien. Dentro de este Minimental te voy a mostrar que también se puede hacer con un reloj. Le pides al paciente que copie un reloj. Y mira, te voy a copiar la imagen en la presentación para que lo veas. Bueno, aquí prácticamente tiene... Ok, también este está bien, es otra opción, pero está bien. Bien, muy bien. ¿Ya viste?
Perfecto. Ya veo que sí estás observando muchas formas. Magnífico. Te voy a compartir ahora esta imagen. Ok. Y este es un mini mental que se aplicó en un paciente. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes de este? Ah, espérame, no te estoy compartiendo No se ve. presentation. No, pues la Voy, opinión voy. se la debo, mis no la veo. Ok, ¿ya lo pueden ver? ¿A quién te pongo aquí? Sí, sí, Miss. Ya, mis. ¿Qué les parece? ¿Pero a quién te pongo? ¿A quién te pongo? El primero parece que como que primero se confundió de forma o no sé, y como que ya después lo quiso arreglar. Ujú. A lo mejor Y tiene el segundo sí trató de completarlo, ¿no? Bueno, de igualar el dibujo. Así es. Entonces, si se dan cuenta, este paciente dice en la parte de arriba, junio 2002, y luego en el de abajo, agosto 2002. O sea, prácticamente tuvo un mes de diferencia para realizar este dibujo. O sea, al final, esta parte del deterioro cognitivo puede ser que sea transitorio o puede ser que el paciente no haya entendido la pregunta. Por eso nosotros requerimos ser muy claros en qué es lo que estamos comentándole al paciente o qué le estamos pidiendo que haga. ¿Te das cuenta? Eso es súper importante, las indicaciones. Y si te das cuenta, en el mini mental de arriba, puedes observar en la pregunta aquí que te dice que el paciente requiere hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Y luego en la parte de abajo dice puntuaciones de referencia 27 o más normal, 24 o menos sospecha patológica, 12 a 24 deterioro y de 9 a 12 demencia. ¿Lo ves? Ven, Ángel. Ángel. Bien. Sí. Métete. Luego, en este mini mental requerimos tener el control por la edad del paciente, o sea, es indispensable que nosotros sepamos la edad del paciente y la escolaridad del sujeto, dado que no es igual que tú le solicites una operación matemática, por ejemplo, a una persona que estudió físico matemático y que tiene doctorados, a que le pidas una operación, por ejemplo, una multiplicación a una persona que únicamente estudió la primaria. ¿Me explico? O sea, tiene mucho que ver en esta parte la escolaridad de la persona. Y aquí dice, media normal, 24 puntos o más en individuos de 5 a 8 años de escolaridad. O sea, estamos hablando de que tuvo la primaria y la secundaria. 22 para personas de 0 a 4 años, que nada más tiene la primaria. En personas con más de 8 años de escolaridad, el Minimental establece como deterioro cognitivo sin deterioro 24 o más puntos, leve de 19 a 23, moderado de 14 a 18 y severo menor de 14 puntos. Prueba inicial posterior, realizar valoración por el especialista correspondiente. El Minimental se puede utilizar únicamente como una prueba inicial. No es una prueba que determine si el paciente tiene o no demencia, como lo dice arriba. Bien, en esta siguiente diapositiva tenemos otro tipo de evaluación que es la depresión. Y la depresión también tiene que ver con el adulto mayor. Es uno de los trastornos más comunes en el adulto mayor. ¿Te quedaron dudas de
No, denme un segundito. Es que mi latosito está latosito. Ok, entonces, en la parte de los trastornos depresivos, requerimos estar bien claros cuáles son los síntomas en el paciente. Tú siempre vas a estar evaluando cómo se siente el paciente. Si tú ves, por ejemplo, en estos pérdida de peso, insomnio, que el paciente ya está somatizando, que está irritable y que tiene cambios en el estado de ánimo y está aislado socialmente, ya lo más probable es que el paciente tenga depresión. Y para eso se utiliza esta escala también. Se considera positiva para depresión cuando hay 5 reactivos y 2 preguntas son afirmativas, 15 reactivos son 6 preguntas afirmativas y 30 reactivos, 15 preguntas afirmativas. Esta escala para la depresión se mide una escala que se llama Yesavash. No te puse aquí. Escala de Yesavash. Sí lo puso, Miss, pero lo puso abajo en las notas. Desde aquí lo veo. Ah, sí, mira. Gracias. Mira, sí lo puse ahí precisamente para ponerles la escala. Y miren, esta escala la saqué de un artículo científico de una página llamada Cielo, que es es una página que se dedica a publicar puros artículos científicos. Te voy a compartir el artículo científico completo para que lo tengas. Son 16 hojas. Lo más probable es que te deje un trabajo relacionado con este artículo científico por equipos de trabajo. Y mira, respóndete a ti mismo esta escala. En general, ¿estás satisfecho con su vida? Y dependiendo de lo que conteste el paciente, sí o no. ¿Ha abandonado muchas veces, ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente con frecuencia aburrido? ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ¿Con frecuencia se siente desamparado o desprotegido? ¿Prefiere usted quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? ¿En estos momentos piensa que es estupendo estar vivo? ¿Actualmente se siente un inútil? ¿Se siente lleno de energía? ¿Se siente sin esperanza en este momento? ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted? Si el paciente responde también a esta puntuación, de acuerdo a la escala que te comenté aquí arriba, va a ser si son las respuestas afirmativas o no lo son. Y de acuerdo, hay una escala, esta escala es la corta, de hecho el artículo científico lo menciona, en que esta es una escala corta de 15 preguntas, la real tiene 30 y obviamente profundiza mucho más las preguntas. Y aquí lo dice, versión española, escala de depresión geriátrica de Yesavash abreviada versión española. Es una versión que me pareció bastante adecuada, justamente para mostrártela. Y que Maestra, pero ¿cómo es? O sea, esto. si responde más de 2 veces sí o cómo. Ay, ya lo quito. Arriba de 6 preguntas, ¿se gana 15 reactivos? Si el paciente responde esta valoración en un total de preguntas positivas, justamente si el paciente responde afirmativamente que sí a varias, quiere decir que entonces el paciente tiene depresión. Por ejemplo, Pero nos vamos a estar basando en donde dice 2 preguntas son afirmativas, 6 preguntas son afirmativas y 15 preguntas son afirmativas, ¿no? O sea, si tengo 10, pues no sé, bueno, yo no, o sea, mi paciente, 12, 11, ¿tiene 15 reactivos? Esta tiene 15 reactivos. Dame un segundo, ahorita te voy a mostrar la otra.
pero esta es la que viene en un artículo científico, que es la que justamente, la que estoy mostrándoles para que ustedes vean cómo es esta escala de Yesavash. Denme un segundo, aquí sigo. Recuerda que también la parte de generar una valoración en el paciente, sobre todo en depresión, requerimos tomar en cuenta si el paciente está medicado, o si tiene alguna otra comorbilidad asociada. Hay medicamentos que pueden causar depresión como un evento secundario, porque a lo mejor deprimen el sistema nervioso o también pueden causar algún efecto adverso en el que el paciente se sienta mucho más tranquilo de lo normal. Ok. Te voy a mandar la guía de práctica clínica. Ahorita te voy a mostrar esta guía de práctica clínica. Y te la voy a mandar para que la veas en los anexos. De acuerdo a esta guía de práctica clínica vienen estas valoraciones. Ok, ¿puedes ver el PDF que te estoy mostrando? Sí, ay, se ve muy pequeñito, pero sí. Por eso no se las puse. Está muy, muy feito. Por eso estaba buscando. Ahorita les mando todo esto. Es que de hecho les bajé toda esta información, miren. Ahorita se las enseño. Ok. ¿Listos para recibir un paquete grande? Porque Real está muy Bien. Aún me falta subirles esta información al... Ok. Bien, les van a estar llegando, son varios PDFs que integran ya algunas de las clases, entonces ahí vienen ya esta guía se llama... Ay, Dios mío. Guía de valoración. Es esta última que les estoy enviando. Y es prácticamente toda la información que está en las diapos. Absolutamente toda esa información está aquí en esta guía, de la guía de valoración gerontogeriátrica. Es esta última que les estoy enviando. Está un poquito pesada. Pero pueden ver este PDF. Este es el mini mental nutricional. Viene el esquema de vacunación. Aquí está el mini mental de Folstein. Este se ve mucho mejor.
Aquí, por ejemplo, dice, ¿qué día de la semana es hoy? ¿Cuál es el mes, el día? Y ya vimos esto. La que yo les pasé viene separado para que tú notes exactamente en dónde está cada punto. Por ejemplo, ¿qué día de la semana es hoy? Es un punto. ¿Cuál es el año? Son 2 puntos. ¿Cuál es el día? 3 puntos. ¿Cuál es la estación? 4 puntos. Y día de la semana, año, mes, día, estación. Esos son los 5 puntos. Pero la otra vienen separados. A mí me pareció más correcta la otra porque ya te da a saber, o sea, te da punto por punto. ¿Sí lo puedes notar? En esta parte, por ejemplo, de aquí es donde justamente te muestra punto por punto, aquí. Y entonces tú ya sabes al final de la sumatoria cómo te está mostrando aquí cuántos puntos son en total. Si yo te pongo, o sea, si te pongo así los puntos exactitos y se te pasa uno, entonces por un punto podría ser un grado de deterioro cognitivo de leve a severo y no de leve a, ajá, de leve a moderado o de moderado a grave, y no se trata de eso. Luego aquí viene la escala de Savage, que es la que les estoy presentando, son 15 puntos por cada punto positivo. Es exactamente la misma, pero aquí dice sí y no. Y en la otra viene en negritas. Si te das cuenta, ¿estás satisfecho con su vida? Si el paciente dice que no, es un punto. ¿Ha renunciado a muchas actividades? Si el paciente dice sí, es un punto. O sea, depende de lo que conteste, si es sí o no, lo que tú vas a contestar en esa puntuación total. ¿Estás claro? ¿Siguen ahí o están viendo todos los archivos que les mandé? Ambas No, pues cosas. estoy viendo las preguntitas, Ok. pero como son bien chiquitas. Están muy pequeñas, por eso no se las puse. De hecho, les acabo de integrar varias. Es importante que tú veas todas las escalas habidas y por haber que te encuentres. De alguna manera hay alguna que te va a hacer sentido y que te va a apoyar mucho mejor. Cada profesional de la salud tiene su propio estilo, incluso para diagnosticar a un paciente. Entonces, aquí esta guía de práctica clínica te dice en esta escala de Savage, de Savage, cuál es la versión que es más adecuada. La misma guía de práctica clínica te menciona esta parte que yo te estoy comentando. Dame un segundo, te voy a terminar compartiendo mi pantalla, porque a cada ratito me paso de una a otra página. Entonces termino pasándome entre una y otra. Ok, ahora sí creo que puedes ver toda mi computadora. Entonces, en esta valoración, justamente como viene aquí, esta viene en negritas. Es exactamente la misma, pero viene en negritas. ¿Ya la viste? Te dice aquí la misma pregunta. Si el paciente contesta no, es un punto, pero viene en negritas. Si contesta sí, es un punto. Sí, un punto, sí, un punto. No, sí, no, sí, sí, sí. No, sí, no, sí, sí. Y mira, aquí te voy a poner esto. Aquí está. 1, 2. Aquí van 3 puntos. Aquí está la primera que no se siente satisfecho con su vida. Y cada vez que el paciente te conteste eso, vas a sumar lo que el paciente te conteste. ¿Ya viste? ¿Te queda más claro? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo.
Bien. Ok, me voy a ir a la siguiente porque como te decía son muchísimas escalas las que requerimos estar viendo. Luego, esa fue la de Yesavash, la reducida. Luego sigue la evaluación del delirium. Y el delirium es un trastorno que afecta a individuos de cualquier edad o condición social, mayor frecuencia en adulto mayor frágil o con demencia. ¿Te acuerdas cuál es el adulto mayor frágil o quién se considera adulto mayor frágil? Sí. ¿Quién? ¿A cuál consideramos adulto mayor frágil? A un adulto que ya tiene más de 65 años y que... ¿Un adulto que tiene qué? ¿Que tiene incapacidad funcional? Sí. O más bien que ya depende de alguien más, ¿no, maestra? Así es. También eso es un adulto frágil. Y el paciente con demencia, te acabo de presentar la escala mediante la cual tú vas a determinar si tiene o no demencia el paciente. Pero si tú tienes dudas sobre esto, siempre requieres el apoyo de un gerontólogo o de un geriatra. Luego dice, abatimiento funcional es el incremento de estancia hospitalaria o mayor tiempo de cuidados subagudos y caídas. Para eso nos sirve esta evaluación del delirium. Determina o nos apoya saber si hay abatimiento funcional, incremento de estancia hospitalaria. Recuerda que un paciente frágil por lo general va a tener, va a tender a tener una mayor estancia hospitalaria, o el paciente por lo general va a estar en un hospital, y hay mayor tiempo de cuidados subagudos y caídas. Tiene más posibilidades de caerse. Y también puede representar una mayor tasa de mortalidad a un año y tiene relación directa con los días de duración del delirium. El delirio puede ser también ocasionado por fármacos psicotrópicos, opioides con efecto anticolinérgico o diuréticos. Acuérdense que incluso una persona que tiene adicciones puede sufrir delirium. ¿De acuerdo? Entonces, hay que verificar si se tienen infecciones sistémicas, si la persona en ese momento tiene alguna infección generalizada, y con esta infección probablemente entonces el paciente por el dolor está sufriendo delirio. Hipoxia, que por ejemplo la persona sufra de que esté disminuyendo el oxígeno. Por ejemplo, ahorita los pacientes que están en alguna situación respiratoria, tal vez están generando como situaciones de hipoxia. Desequilibrio hidroelectrolítico. Si a algún paciente le hace falta algún electrolito, acuérdate que comienzan a haber trastornos mentales, trastornos neurológicos agudos, lo que te platicaba hace rato con relación a los trastornos del hígado. Si la creatinina aumenta, literalmente el cerebro empieza a haber un desequilibrio neurológico y entonces comienza a causar una alteración en el paciente, y puede caer como en este proceso o en esta sensación de que las cosas están ahí y las siente reales, pero en realidad no lo están. Un procedimiento quirúrgico también puede ser parte de un delirio, dado que se utiliza anestesia, y eso lleva al siguiente punto, la anestesia general. Uso de benzodiazepinas, que son medicamentos que sabemos son de alguna manera también causan como un evento adverso situaciones de delirio. Restricciones físicas como la sujeción gentil, uso de sondas y catéteres en general, y dolor y privación del sueño. Si tú ¿alguna vez te ha pasado que no duermes durante varios días y despierto comienzas a delirar, o despierta
comienzas a sentir que sigues soñando. Eso puede ser parte de un delirium, pero es un trastorno neurológico que está ocurriendo porque tu mente también se está poniendo a la defensiva de ello. ¿De acuerdo? Y bien, el siguiente es un método de evaluación de confusión. También el paciente adulto mayor puede generar confusión. Dice, es una escala utilizada para identificación rápida de delirium, diseñado para médicos no psiquiatras. Al detectar delirium, el anciano se recomienda buscar intencionadamente causas precipitantes más comunes para el desarrollo de delirium y se recomienda derivar a un servicio de urgencias para su manejo integral. O sea, si el paciente está presentando alguna de todas estas situaciones, que tú hayas notado que el paciente está presentando alguna de estas, o incluso por dolor crónico, de inmediato se requiere referir al médico o buscar la causa por la cual está ocurriendo ese delirium. Como te decía, las drogas también causan delirium y el alcoholismo, más un alcoholismo severo. En caso de determinar delirium, y esto viene en la guía de práctica clínica, se debe buscar y tratar la causa precipitante, qué es lo que lo está ocasionando. Iniciar medidas preventivas y de tratamiento no farmacológico. Recuerda que si todavía, o sea, si la persona tiene delirium en ese momento, ya, y tú integras en esa persona algún medicamento o algo que lo altere, puede llegar la persona incluso a hacer cosas que no quiera. Por ejemplo, por dejar de ver esas imágenes o de sentir esas sensaciones, la persona podría incluso actuar hasta suicidándose. Evitar restricciones físicas, evitar colocación de sondas innecesarias. Muchas veces hay médicos, y sí te voy a ser muy realista, hay médicos o personal de enfermería que cuando llega un paciente y se encuentra así en delirium, en su experiencia han tenido pacientes probablemente con alguna alteración por psicotrópicos o por drogas, como te comento. Entonces, lo primero que hacen es instalar sondas. Y puede ser incluso una sonda nasogástrica, probablemente para sacar el aire del estómago o para a lo mejor realizar un lavado gástrico. Entonces, si esta sonda es innecesaria, pues lo mejor es evitarla. Respetar los horarios de sueño del paciente. Por ejemplo, el personal de enfermería muchas veces llega en la noche a picar a los pacientes, a tomarles la glucosa o a tomarles la presión arterial durante la noche. Entonces, esto también puede ocasionar delirium y más en el adulto mayor. Tratar el dolor adecuadamente y evitar hipoxemia, tener una buena hidratación, evitar polifarmacia, o sea, evitar que el paciente tenga más de 5 o 6 medicamentos en su haber. Movilización temprana fuera de cama, ejercicios o activos en cama en quienes tienen limitación para la deambulación. O sea, si el paciente está en silla de ruedas o el paciente le amputaron una pierna, siempre estar presentes con la deambulación. Fomentar la orientación en tiempo, lugar y persona por parte del familiar. Estimular a que realice actividades cognitivas. Cuando sea necesario, deberá referirse a hospitalización para tratar la causa de valoración por el especialista correspondiente. Entonces, no puedes tú tratar un caso de delirio, esto es muy delicado. No puedes tratar un caso de delirio así de la nada, porque justamente puedes causar un evento diferente en un paciente. O sea, si bien en mi experiencia profesional te puedo platicar que hubo un compañero en el doctorado donde estoy, que el paciente llegó con delirium justamente. Y este paciente pues llegó muy, muy alterado, lo encontraron en la calle, no sabían qué tenía y el paciente pues fue en la noche, lo acostaron en una cama, pero la enfermera el médico le dijo a la enfermera que le hiciera sujeción gentil al paciente. Pues la enfermera no acató la indicación
y el paciente se cayó durante la noche, se golpeó la cabeza y se murió. Y en la mañana el paciente, o sea, llegó el familiar del paciente. Obviamente en esta parte de la valoración de enfermería, pues también no tuvo la precaución, que es el siguiente tema, que es la prevención de caídas, que es el último en esta parte, pero que tiene mucho que ver con el riesgo de las caídas, es el hecho de saber cómo se está presentando y cómo se está mostrando el paciente contigo. Si se encuentra tranquilo o si el paciente está teniendo delirium o si está deprimido. Entonces, muchas veces un paciente deprimido se va a mostrar agresivo, pero en algunas otras ocasiones se va a mostrar como un paciente, se va a mostrar como una persona agresiva o se puede mostrar como una persona muy pasiva. O puede mostrarse contigo a lo mejor diciéndote que ve cosas que no están ahí. Y siempre requieres estar alerta sobre realmente qué es lo que le está pasando al paciente, si tiene alguna enfermedad, alguna comorbilidad asociada o si únicamente el paciente está teniendo algún episodio de delirium real. ¿Por qué? Porque ya tiene un evento neurológico y ya está teniendo alguna alteración neurológica que obviamente tú desconoces, dado que no eres un tomógrafo ni eres pues un instrumento de valoración para saber eso. Pero sí eres un profesional de la salud altamente capacitado para poder pararte frente a un paciente y saber qué es lo que está ocurriendo, dado que has visto estas escalas de valoración. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? ¿O ya tienen delirium? No, profesora, todo bien. ¿Sí? Bien. Sí, es muy Entonces, amplio, ¿no? es muchísimo, muchísimo. O sea, ahorita apenas vamos en la evaluación funcional. Yo te acabo de mostrar esta guía de práctica clínica, de donde justamente lo que te estoy mostrando es la guía de práctica clínica y estoy sacando ejemplos y artículos científicos y cosas de otros lados para poder nutrir la clase, porque si te doy únicamente lo que viene aquí, pues obviamente no es más que mucha teoría. Pero la próxima semana tendremos práctica clínica, la primera, y entonces tendremos que saber qué escala vamos a aplicar con base en lo que estamos viendo. Lo único que no te compartí ahorita fue esta presentación, que es la que estoy completando con lo demás. O sea, ahorita que le estoy haciendo anotaciones en clase, creo que lo más adecuado es que te la vaya dejando como con las anotaciones que le estamos haciendo en clase. Por alguna cosa que estamos viendo que funciona y que te está dejando claro esta actividad. Pero justamente para esta valoración, pues apenas vamos aquí. Déjame ver. Ay, no la puedo hacer más grande. Pero mira, vamos aquí ya vimos la valoración médico-biológica y la mental psicoafectiva. Y nos falta la evaluación funcional del paciente geriátrico y la sociofamiliar. ¿De acuerdo? Ya te envié la guía de práctica clínica que te había comentado y y mira, también faltan las intervenciones de atención social a la salud y la estimulación física. Aquí también viene la estimulación mental, emocional y social. O sea, prácticamente también vamos a ver lo que son las intervenciones de enfermería que están asociadas a este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna duda hasta ahorita? No. No, profesora. Perfecto. Bueno, voy a dejarte estos 7 minutos que quedan de la clase para que pues te despejes, vayas al baño, tomes agua y hagas lo que requieras para tu siguiente clase, ¿de acuerdo? Me alegra mucho tenerte aquí, que estés presente y que estés participativo. Y cualquier cosa que requieras de mí, pues aquí estamos. De todos modos, ya te subí la mayor parte de la información a la plataforma, al WhatsApp. ¿Sale?
Entonces, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra. Excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias. Pórtense Nos mal, vemos, profesora. cuídense bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Bye. Gracias. Bye, chiquillos. Bye, Miss. Lindo fin. Yo también más tarde. Profesora. Dígame. Profesora, una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita no he llevado a mi mamá al doctor, pero ella es hipertensa y ahorita en estos días le ha estado doliendo la cabeza y dolor de oídos. ¿Eso es por lo mismo de su presión? Sí, ¿qué medicamentos son los que está tomando? Captopril, solo Captopril se la recetaron 2 veces al día. Captopril, no. ¿Dónde vives? Yo aquí por observatorio.